computers. Ok, está grabando. Hola, hola, buenas tardes. Esta es la primera clase del curso de ecuaciones diferenciales de derivadas parciales y aplicaciones, es el nombre completo de la materia. Yo soy Mario Cachile, docente de la Facultad de Ingeniería, que este cuatrimestre voy a estar dando esta materia. Y las clases van a quedar grabadas en YouTube, en un lugar para que tenga todo el mundo acceso. Y en esta materia voy a tratar de transmitirles la fascinación, podría decirse, que me producen el lenguaje de las ecuaciones diferenciales, porque cuando uno se pone a estudiar un tema, muchas veces, yo hago investigación en la facultad, hago investigación en mecánica de fluidos. Cuando uno se pone a investigar un tema, muchas veces quiere tener una curva que da un comportamiento, no sé, alguna exponencial o alguna función que uno sabe. Y muchas veces también uno quiere tener, más que la curva que ajusta los resultados, uno quiere tener la ecuación que representa el fenómeno que está estudiando. Y esa ecuación, en la mayoría de las veces, es una ecuación diferencial. Entonces, en este curso vamos a ver características de las ecuaciones diferenciales, qué se necesita o qué significa cada ecuación diferencial, qué se necesita para resolverla. Vamos a hacer un trabajo preferentemente teórico, no numérico. La, Ahora hay muchas plataformas que resuelven numéricamente las ecuaciones, pero si uno no tiene una idea de qué está significando la ecuación que tiene, entonces, por más que uno lo pueda resolver, muchas veces no le saca el jugo necesario, o no le saca todo el jugo que le puede sacar a la ecuación. Muchas veces, aún sin resolver la ecuación, sin siquiera plantear el tipo de solución, uno tiene un montón de información. Tiene que ver con, no sé, con parámetros de los que no depende, o si hay un parámetro que, digamos, invento, la longitud de algo. Si la ecuación tiene esa longitud metida en todos los términos, uno podría normalizar todo el problema y entonces se hace independiente el problema, la solución es independiente de esa longitud. Y bueno, es que el hecho de que sea independiente de ese parámetro me está diciendo mucho sobre la naturaleza del problema. Eh, Muchas veces eso significa, por ejemplo, que uno puede cambiar la escala del experimento o la escala del estudio. Obviamente, eso no quiere decir que para cualquier escala la solución va a ser esa, porque muchas veces al cambiar de escala quizá aparece o quizá cambia la ecuación diferencial que representa el fenómeno, pero eso va a ser otro problema. Entonces, lo que para mí es eh, enriquecedor de meterse a estudiar las ecuaciones diferenciales es lograr sacar información de cómo se arman, cómo se escriben, uno llega a tener una ecuación diferencial y ahí uno tiene, bueno, no el final, no bueno, uno tiene en principio el final de un problema y el principio de otro problema, que va a ser el resolverlo. Pero una vez que tiene uno la ecuación, ya tiene un montón de información sobre el fenómeno. Las ecuaciones diferenciales, a ver, ¿esto anda? Sí, perfecto. Las ecuaciones diferenciales eh, el- son interesantes bueno, por lo que estoy contando. Y ahora, por ejemplo, que les conté que yo estaba en análisis 3, al menos este cuatrimestre voy a estar en esta materia. Ahora esta materia, ahora análisis 3 no se va a dar para todas las carreras, cosa que a mí me parece una lástima, no porque sea la materia que yo daba, sino porque es una materia que tiene un montón de información, un montón de métodos, si quieren, de aproximación a las soluciones o de métodos de comprender las naturalezas de un montón de cosas. Análisis 3, el análisis complejo, el análisis que se produjo principalmente en los primeros siglos los primeros años del siglo XIX, los primeros siglos de la era romana, los primeros años del siglo XIX. En ese momento no había matemáticos por un lado y físicos por otro. En este momento, hoy en día, sí, la formación en matemática es una cosa, la formación en física es otra, porque está el volumen de información que ahora hay que ser específico.
Fourier, por ejemplo, o uno que me salió en la cabeza, Fourier, uno no puede decir que era un matemático o que era un físico. Hacía las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, es uno de los que primero resuelve un problema, que lo vamos a ver en alguna de las clases, resuelve un problema, que es el de la conducción del calor, y que, eh, y que surge por una motivación muy fuerte que viene de la ingeniería. La ingeniería en ese momento necesitaba, por ejemplo, desarrollos de nuevos materiales, por ejemplo, para las vías del tren. El tren va sobre vías metálicas, el metal es un material conductor, conduce tanto electricidad como el calor, y si uno tiene que fundirlo, por ejemplo, lo tiene que tratar, lo tiene que calentar. ¿Cómo se comporta ese calor una vez que uno calentó una parte del metal? Es importante para la fabricación. Entonces, ahora lo que ahora parece una solución o un estudio muy abstracto y muy matemático, en ese momento era un problema de aplicación industrial, pero inmediato. Lo, bueno, como todo, la industria empieza a ir para un lado, la ciencia empieza a ir para otro. Ahora también hay muchas cosas que se aplican directamente, pero un estudio, por ejemplo, el del calor, es algo que en su momento tenía que ver con el desarrollo de un montón de cosas. Entonces, vamos a ver qué se necesita para resolver la ecuación. Vamos a ver eh, los distintos tipos de ecuaciones diferenciales que hay. Hay en su mayoría las ecuaciones interesantes para la ingeniería y o física. Yo no hago mucha diferencia entre ingeniería y física. Tienen características bastante comunes. No hay ecuaciones de derivadas cuartas, por ejemplo, salvo algunas cosas que tienen que ver con deformaciones muy particulares de materiales y cosas parecidas. En general, las ecuaciones más comunes, las que más aparecen, tienen derivadas segundas, son de segundo grado. Y eso es algo que se viene estudiando hace un montón. Entonces, por un lado vamos a ver cuáles son las ecuaciones. Hoy vamos a hacer un paneo de cuáles son y qué características tiene. Y después vamos a ver eh, por qué, por qué es interesante porque es interesante el estudio de las ecuaciones diferenciales, más o menos lo que estoy diciendo, los problemas también es lo que estoy diciendo, que tienen que ver con los problemas que aparecen, motiva por qué uno se pone a estudiar la ecuación diferencial. Resolución de algunas ecuaciones. Vamos a ver que resolver cualquier ecuación diferencial como cualquier ecuación no diferencial no es fácil o es bastante fácil, depende de un montón de cosas. Principalmente depende de la complejidad del problema, depende de la complejidad de lo que se llaman las condiciones adicionales o condiciones de contorno, y muchas veces las ecuaciones no son tan fácilmente resolubles. Digo con lápiz y papel. Ahora uno le dice a un programa o uno hace un programa, un código y hace una simulación y bueno, eso se resuelve de alguna manera. Eso nos da la solución, pero no nos da lo que uno sabe de comportamiento de la ecuación. Entonces uno puede tener una solución y lo presenta en trabajos y vive con eso, pero si uno no sabe qué es lo que está significando la ecuación, mucho tampoco le puede sacar el jugo interesante. Vamos a hacer un repaso de algunas ecuaciones que quizá algunos conocen. La clasificación, hay alguna clasificación en particular para ecuaciones de segundo grado, y repaso de algunos tipos de cálculo, lo que les mencionaba hace un rato que tiene que ver con series o transformadas de Fourier. Vamos a ver un par de métodos de resolución que son los comunes y que me dan mucha información. Y obviamente, y es la parte que más me interesa, algunas aplicaciones. Y digo algunas porque uno podría pasarse años diciendo aplicaciones y encontrando eh, nuevas formas y nuevas ecuaciones que tienen interés. La mayor parte de esta materia, ¿qué viene ahora? La mayor parte de esta materia va a versar sobre ecuaciones que son lineales. Lineales en el sentido no de primer grado, sino lineales. ¿Qué significa? Que si uno tiene una ecuación diferencial dada,
con ciertas condiciones de contorno. Y uno tiene dos soluciones, uno encontró una solución, mi compañero de banco encontró otra solución, lo que sé es que la suma de las dos soluciones va a ser solución. Y eso solo se cumple si la ecuación es lineal. ¿Qué pasa hoy en día? Como los problemas, entre comillas, básicos ya están resueltos, lo que se está haciendo es explorar problemas, problemas que van más allá del caso simple, y el caso simple es el caso lineal. Por eso se nos acusa a los físicos, no con cierta razón, que resolvemos caballos esféricos sin masa, es decir, no nos olvidamos de los detalles geométricos y de los problemas inerciales y resolvemos lo que podemos. Y eso no está mal, o sea, no está mal la crítica, es cierto, porque uno no puede tratar cualquier problema. No es fácil tratar cualquier problema en todas sus complicaciones. Y esto vale no solamente desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, teórico y desde el punto de vista experimental. Yo hago principalmente trabajo experimental en mecánica de fluidos. Entonces, cuando empezamos un problema, lo que queremos entender es el efecto de tal cosa sobre tal comportamiento. ¿Qué es lo que hacemos? No empezamos con el problema final, empezamos con problemas más simplificados. Entonces vamos entendiendo, bueno, en este caso, ¿dónde pongo, no sé, un tachito chiquito y hago tal cosa? Entonces se comporta de tal manera. Y ya eventualmente vamos a ir complejizando el problema. En la resolución numérica, en el estudio físico teórico matemático, también se hace lo mismo. Empezamos por casos simples, entendemos qué es lo que hacen los casos simples, cómo se comportan y eventualmente vamos a complejizar la solución. Las ecuaciones completas de casi cualquier dominio de la ciencia, de la ingeniería y de la física son ecuaciones que no son lineales. Entonces, lamentablemente, y la naturaleza es así, es lo más complicado que puede ser, donde uno se tiene que agarrar de cualquier cosa, y ahí están los teóricos, se tiene que agarrar de cualquier cosa para tratar de sacar alguna información. Eh, por eso, como es vuelta al mismo argumento, estas ecuaciones que vamos a ver en la materia van a ser esencialmente todas lineales, les voy a mostrar una que otra no lineal, porque si no, no podemos siquiera entender cómo están siendo las soluciones. Entonces vamos a empezar con las ecuaciones en sí, con las ecuaciones en sí. Estamos acostumbrados, aunque no lo sepamos, a trabajar siempre con ecuaciones diferenciales. Cuando, cuando llegamos a física uno, cuando llegamos a física uno, la, que es casi un abuso de notación, lo que nos dicen es, ok, la ecuación que nosotros tratamos es igual a fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Eso está bien y no está bien, porque fuerza igual a masa por aceleración es lo que dicen que dijo Newton, pero Newton no dijo eso. Newton fue más allá, y estoy hablando de Newton, 1700 y pico, 1600, no me acuerdo cuándo, eh, no dijo eso. Lo que dijo Newton es una ecuación diferencial. Dijo, la suma de las fuerzas hacen variar lo que llamaba el, el momento. El PS punto, P punto, ¿sí? Espere que no veo el cursor, P punto, es la derivada temporal del P, que es M por B. Entonces lo que Newton dijo es la variación, la derivada del impulso, tiene que ver con la suma de las fuerzas. ¿Sí? Es genial, porque en general no se dice eso. Lo que pasa es que si uno le dice a los pibes, bueno, mira, hoy vamos a hablar la derivada de, ya no se entiende. Fuerza masa por aceleración se entiende. Entonces ya la primera ecuación que vemos cuando entramos a la facultad, en la primera materia de física, es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria, porque solo aparece derivado respecto del tiempo. No aparecen derivadas respecto de otras variables. Pero igual es una ecuación que es una ecuación diferencial. Y así hay un montón. Solo puse esta de ejemplo, que es la del decaimiento radiactivo, que me da también
ecuación diferencial. ¿Qué es el decaimiento radiactivo? Es, hay cierta probabilidad de que un elemento sufra un cambio en sus niveles de energía a nivel nuclear. ¿Sí? Por ejemplo, está en el nivel, no sé, 7 y baja al nivel 8. Esa diferencia de niveles es una diferencia de energía. Y cuando baja del 7 al 8, no, del 8 al 7. Cuando baja del 8 al 7, esa diferencia de energía se emite como un fotón. Entonces, ese fotón, que es lo que en nuclear se llama un rayo gamma, por ejemplo, no es algo determinista, no está determinado por las condiciones, hay cierta probabilidad. Entonces, si uno tiene una cantidad de masa, es la probabilidad de que ocurra una de estos eventos aleatorios es proporcional a la cantidad de elementos que hay, porque son elementos independientes. Entonces, lo que dice es la variación, esta ecuación dice la variación de la cantidad de elementos radiactivos depende de la cantidad que hay, el n, y esta lambda tiene que ver con la probabilidad. Esto da, fíjense, una ecuación, es otra ecuación diferencial. Es otra ecuación diferencial donde aparece la derivada respecto del tiempo. Esta solución, todos la conocemos, es una exponencial. Entonces, cuando uno mide la radiactividad en función del tiempo, lo que obtiene es un exponencial decreciente. Así es como se mide el tiempo de, no sé, encuentran ciertos huesos en algún lugar, miden un componente que solo se adquiere en la vida del bicho y entonces carbono 14 se mira la exponencial, bla, bla, bla. Entonces fíjense que lo que habitualmente se dice como la ley del decaimiento radiactivo, que es el decaimiento como una exponencial, en realidad proviene de una ecuación diferencial. Eh, Hay un montón de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es decir, que solo aparece la derivada respecto de una variable. En este caso puse la variable x no, t, porque nada, me pareció simpático lo de los bichos y esas cosas. Pero am, uno cuando tiene, en general, cualquier otra cosa, va a tener derivadas respecto de varias variables. Y cuando uno tiene derivadas respecto de varias variables, empieza a fallar todo lo que conocíamos en el sentido de, tengo que algo es la derivada primera respecto de una variable, integro. Bueno, eso no ocurre casi nunca en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, porque nada, aparecen todas las derivadas mezcladas. Entonces, si integro respecto a una variable, no me lleva a una solución, porque la otra también está conectada con esta variable, entonces no me lleva a nada. Y hay cosas que uno no tiene como ecuaciones diferenciales, pero sí tienen que ver mucho con ecuaciones diferenciales, y son algunos operadores, me molesta no ver el mouse, son algunos operadores, como por ejemplo el operador gradiente. El operador gradiente, que todo el mundo conoce, es un vector que tiene componentes derivadas respecto de x, de y, de z, que, por ejemplo, indica la dirección de máximo crecimiento o máximo decrecimiento. Y si uno eh, resolviera algún problema donde dicen, bueno, mirá, el gradiente es tal, el gradiente vale tanto, F1, F2, F3. ¿Cómo, cómo se va a mover o cuál va a ser el tipo de curva? Bueno, ahí tengo una ecuación diferencial pequeña porque, fíjense, las variables no están mezcladas, pero es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, ahí ya deja de valer que integro directamente, uno tiene que empezar a hacer cosas un poco distintas. Entonces, por ejemplo, uno tendría en este caso tres ecuaciones diferenciales, una por cada coordenada. Entonces, la primera sería la derivada del, no sé, phi, le puse porque tiene pinta de potencial, igual a F1. Y ahí es donde empieza el problema. Si F1 es una constante, si F1 es una variable que es una función que depende de X nada más, o depende de X y Z, entonces uno ya empieza a tener un panorama de lo complejo que se pueden volver las ecuaciones con pocas variantes. Por ejemplo, en fluidos hay una sustancia que se mueve a lo largo de cierta, más abajo.
a lo largo de cierta corriente, ¿no? Se mueve esto para allá. Em, Esto da una componente V para cada punto, ¿sí? Uno tiene U y V, que son las coordenadas de la velocidad. ¿Sí? Entonces, esta partícula, esta concentración de esta sustancia se va a ver transportada a lo largo de las líneas de velocidad, las líneas de corriente, y la ecuación de conservación de eso, es decir, que no se pierde nada de phi, tiene este aspecto. La velocidad por la variación de phi respecto de su misma coordenada, recuerden, u es la coordenada x, más la velocidad en i por la derivada respecto de i, eso me da cero. Eso, fíjense que es el producto escalar entre la velocidad y el gradiente. Lo que me está diciendo es que el gradiente no varía a lo largo de velocidad, o sea, se conserva así. Y fíjense que esto en general no se lo pone como ecuación diferencial, pero sí tiene la forma de una ecuación diferencial. Entonces, eh, uno tiene más ecuaciones diferenciales de las que parecería. Vamos entonces a la primera ecuación diferencial. El operador que apareció antes, gradiente, aplicado dos veces, lo que me hace es generar una derivada segunda, esencialmente una derivada segunda. El laplaciano es un operador que aparece un montón de veces. Es la suma de las tres derivadas segundas. Y, por ejemplo, que el laplaciano sea cero significa muchas veces muchas cosas. Ahora vamos a ver en un rato las ecuaciones de Maxwell, que son ecuaciones diferenciales. Significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, que no se está produciendo nada del U. Este U es como si fuera una cantidad. No se está produciendo nada de U, o se está produciendo si uno tiene este F distinto de cero. Em, este problema de Laplacián igual a algo aparece sistemáticamente en un montón de cosas. Incluso me acuerdo, hay un caso interesante que lo tengo que volver a buscar, pero por ejemplo el crecimiento de bacterias cumple con la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque las bacterias hacen solo una cosa, las bacterias comen y mueren. Si hay comida, comen; si no hay comida, se mueren. La cantidad de bacterias depende entonces de la cantidad de alimento, que depende a su vez de la cantidad de bacterias. Entonces eso me termina dando una ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué les sirve eso a los biólogos? No sé, pueden ver comportamientos en función del tiempo, de la cantidad de bacterias. Y puede decir, no, estas se murieron habiendo comida, se murieron porque no se pasa otra cosa. Entonces tenemos la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace ya la vamos a ver muchas veces. Cuando uno cambia, simplemente cambia, se queda con la ecuación de Laplace, pero cambia la geometría. Ahí es lo que uno dice, agárrate Catalina, porque fíjense, en coordenadas cilíndricas, el operador laplaciano ya tiene una forma bastante menos amigable que la anterior. No es tanto como la suma de las tres coordenadas. Ahora en esta expresión está en coordenadas, yo le puse cilíndricas, pero perdón, no es cilíndricas, es polares, porque me faltaría el Z, ¿sí? Son polares. Eh, Uno tiene la derivada respecto de R, la dirección radial; θ es la dirección angular, y si fueran cilíndricas, acá me falta una derivada segunda de U respecto de Z cuadrado, porque es una coordenada cartesiana, y ahora sí están en cilíndricas. Cuando uno tiene que resolver este problema, que es el mismo problema que vimos recién, del Laplace, en coordenadas cartesianas, ya el solo cambio de sistema de coordenadas me recomplica el álgebra de resolución, porque fíjense que las componentes no se comportan igual. La componente R tiene un comportamiento, la componente Z tiene un comportamiento, y la componente θ tiene un comportamiento distinto. Fíjense, la componente R tiene dos términos en realidad. Tiene una derivada primera y una derivada segunda. Eso que me está diciendo, y bueno, que el R, variar el R cuando es pequeño, variar el R cuando es grande, no es lo mismo. La componente θ, que es la componente angular,
La componente angular tiene una derivada segunda, bien, aparece bien, pero tiene un r cuadrado. Este r cuadrado, yo como físico lo veo como que es para corregir unidades, porque si la ecuación de Laplace tiene unidades de, vamos acá arriba, tiene unidades de u sobre longitud al cuadrado, ¿no? Porque aparece una derivada segunda. Esta, si uno piensa en derivada de r, u respecto de r dos veces, tiene unidades de u sobre r cuadrado. Y tita no tiene unidades, es un cociente de longitudes. Entonces necesito corregir las unidades. Fíjate que simplemente un cambio de variable me complica y me va a hacer aparecer un tipo de soluciones totalmente distintas. Esto lo vamos a resolver en algún momento, es muy interesante. Y acá me falta, no, son las soluciones, seno, coseno, logaritmos y potencias de R. ¿Sí? Y acá se pone más interesante, este probablemente también lo veamos, porque esto se usa mucho en dos ambientes no, dos aplicaciones. Por un lado, en electromagnetismo, bueno, la de cilíndricas también, ¿no? En electromagnetismo y en mecánica cuántica. En mecánica cuántica, vamos a ver dentro de un ratito, creo que la próxima transparencia es la ecuación de Schrödinger. El- la forma de la ecuación de Schrödinger tiene un laplaciano. Casi todas las ecuaciones que vamos a ver hoy tienen un laplaciano metido. Y en un caso de alta simetría, como es por ejemplo el caso del átomo de hidrógeno, que es simplemente un protón con carga, la simetría es esférica. Entonces me aparece la ecuación a resolver, es la ecuación de Laplace con siempre alguna cosa agregada, es la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas que me hace aparecer cosas muy fumadas, como lo que se llaman armónicos esféricos. Los armónicos esféricos son funciones que dependen de dos ángulos y que salen como familias de soluciones, cosa que vamos a ver también, que dependen de los dos ángulos. Y hay otras funciones que son las que dependen de la parte de R, que se llaman polinomios de Legendre. Muchas de las soluciones, perdón, muchas de las soluciones y muchas de las funciones que aparecen tienen nombre francés. No porque nos hagamos los finos y que toman vino y esa cosa, sino que el desarrollo, como les contaba no me acuerdo quién les puse de ejemplo, Fourier quizá, no porque viene por otro lado, sino que en ese momento el desarrollo científico, esto es principios del siglo XIX, fines del XVIII, el desarrollo científico, los matemáticos, los físicos, la mayoría de los que elaboraban, estaban en Francia. Entonces vamos a ver que la mayoría de las funciones que aparecen, de hecho la mayoría de las ecuaciones ordinarias, que no las vamos a ver en el curso, pero hay un montón de ecuaciones ordinarias que tienen nombre francés. Eso es por simplemente que los primeros que lo estudiaron fueron franceses y en un intervalo de 30 40 años, porque se ponían a trabajar y decían, bueno, ¿qué pasa si varío esto? ¿Qué pasa si varío esto? Y se ponían a resolver y encontraban un montón de propiedades, algunas de las cuales vamos a ver, que tienen que ver con funciones, con polinomios y con un montón de cosas, y todas esas cosas tienen nombre francés. Por ejemplo, los polinomios de Legendre. Leyes de Maxwell. Leyes de Maxwell. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el Feynman, que es el Richard Philip Feynman, fue premio Nobel de Física, no me acuerdo en qué año, por su estudio de la electrodinámica cuántica, o sea, mezcla cuántica con electromagnetismo, eh, que en una época, porque quisieron cambiar alguna cosa la universidad donde trabajaban, que era el Caltech, decidieron mandarlo a las primeras materias. Como cosa que yo coincido, creo que los mejores profesores tienen que estar en las materias del principio, porque cuando uno aprende bien la base, el resto va mejorando. O sea, si uno aprende mal, no sé, análisis uno, de ahí en más empieza a arrastrar errores. Entonces hay que meter a los buenos profesores en los primeros años. Bueno, es el caso de Feynman, este tipo Feynman, que los tengo acá los libros. Acá está el volumen uno, volumen 2. Acá está el libro. Este libro. Este libro. Feynman, Física. Son tres libros.
Primer libro es lo que equivaldría a Física uno. Es un libro absolutamente brillante. Un libro brillante. Que fueron transcripciones de sus clases cuando dio Física uno. Hay un segundo libro que es este, el de Física 2, que también son transcripciones de sus clases de Física 2. Y hay uno que es tercero, que es de cuántica. En este libro, el de Física 2, que es la misma que Física 2 en la facultad y que en muchas universidades, es decir, electromagnetismo básico, digamos, electricidad y magnetismo, eh, lo primero que choca cuando uno abre el libro es en la página más o menos 10, 15, después de toda una introducción, dice lo que vamos a resolver nosotros es esto. Y creo que la versión es esta. Esta es exactamente las ecuaciones que están en las primeras páginas del libro. El tipo dice, Feynman, dice, lo que vamos a hacer en esta materia es resolver estas ecuaciones. Claro, uno cuando viene leyendo el libro, uno espera que, bueno, vamos despacito, vamos a ver esto, vamos a pensar en las cargas, en los gatos y todas esas cosas que aparecen en la electricidad. El tipo no, el tipo dice, vamos a resolver esto. Y lo que empieza a hacer a partir de ahora, de ese momento, es ir buscando soluciones o condiciones particulares para ir resolviendo lo que llamamos, por ejemplo, electrostática, electromagnetostática, corriente continua, corriente alterna, que son todos casos particulares de estas ecuaciones. Es muy chocante, pero es muy, no me sale un buen adjetivo, es muy, ah, muy claro, es clarísimo. Cuando uno sitúa, dice, mira, electromagnetismo, te dirán lo que te digan, pero es resolver estas ecuaciones. Si vos lográs resolver estas ecuaciones, vos sabés electromagnetismo, cosa que a uno como estudiante le vuela la cabeza porque dice, todo el electromagnetismo, las ondas de radio, las radios, la óptica, que también es electromagnetismo, la radiación, todo son estas ecuaciones. ¿Dónde está toda esa información? Bueno, toda esa información precisamente está en estas ecuaciones. Obviamente faltan un par de ecuaciones, que son por ejemplo, si hay un medio material que me cambia las componentes del campo eléctrico magnético, las refracciones tienen que ver con todos cambios en las composiciones o en las características del medio, pero esencialmente lo que uno tiene que resolver es esta ecuación. A mí, realmente, cuando lo leí, yo había cursado la materia, ya la había cursado, estaba preparando el final y alguien me recomendó, cómprate el Feynman. Fui a comprar el Feynman y lo empiezo a abrir, bla, 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 una pequeña introducción, pa, tenemos que resolver esto. Me voló la cabeza, porque digo, esto es lo que hay que hacer. Y fíjense que, otra vez, son ecuaciones diferenciales. Entonces, si uno dice, por ejemplo, física uno ¿qué es? Mi señora carga, porque hace muchos años dimos clase con ella, y yo le decía, pero física uno es resolver fuerza, masa por aceleración. Y todo el resto son todos casos particulares. Electricidad y magnetismo, física 2 que se llama acá, o física 3 en exactas, bueno, pero no deben ser muy distintos, es resolver estas ecuaciones. Entonces, ahí uno ve cuál es la trascendencia de las ecuaciones diferenciales. Están totalmente metidas en todos los órdenes de la física y obviamente de la ingeniería. Así que fíjense que son ecuaciones diferenciales. Aparece otra vez el operador Nabla, el gradiente este de antes. Aparecen dos campos, que son el B y el E, que es el campo eléctrico y el magnético. Y aparecen, por ejemplo, bueno, hay un par de divergencias. Segunda ley, por ejemplo, es la variación del campo en función del tiempo, tiene que ver con los rotores del campo eléctrico. La de arriba es la ley de Ampère. O sea, si yo hago variar ¿cómo se llama? No, la ley de Ampère es la segunda. Hago variar las corrientes y eso me genera un campo eléctrico. Y estas son las que conectan los dos campos, por ejemplo. Entonces no son distintos uno del otro. Son
Fíjense, las últimas dos son escalares, las dos primeras son vectoriales, son 6 y 2 8 ecuaciones diferenciales a resolver, más las de composición y más las de condiciones de contorno y más un montón de cosas. O sea, está bien, lo compacto en 5 renglones, pero es engañosamente simple. Hay un montonazo de información metida en todo esto. Eh, y acá es donde uno puede empezar a, como le decía, que es lo que va haciendo Feynman a lo largo del libro, empezar con electrostática. Electrostática es, elimino las dependencias del tiempo, ahí sí tengo que empezar a simplificar porque todas las ecuaciones juntas no las puedo resolver, que vendrían a ser, fíjense, la primera la primera. La segunda y la cuarta son las que tienen información sobre el campo eléctrico, el rotor cero, la divergencia cero, y eso me da, oh, qué casualidad, Laplaciano de una función igual a, bueno, cero algunas veces o distribución de cargas en otro. Otra ecuación diferencial, ya la vimos, es el Laplaciano, vuelve a aparecer. Magnetostática es lo mismo. Nada más que las fuentes ahora no son las cargas, son las corrientes, y la divergencia siempre vale cero, el asunto del monopolio, qué sé yo. Pero son campos muy parecidos. ¿Por qué? Porque sus ecuaciones son muy parecidas. El problema es que cuando uno llega a física 2 o física 3 no tiene un gran conocimiento de cálculo, menos de ecuaciones diferenciales, porque estaría bueno empezar, como dice Feynman, empezamos con las ecuaciones, empezamos a resolverlo desde lo abstracto y entonces no hay, sería mucho más rápido, pero claro, uno tiene que tener todo el conocimiento anterior que sin una aplicación no se entiende, o al menos yo no lo entiendo, yo muy físico no lo entiendo. Y acá llegamos a una otra ecuación diferencial. Esta es más interesante que las anteriores. Esto, una nota histórica. Estas ecuaciones no son deducidas a partir de conceptos matemáticos, son deducidas a partir de experimentos. Hay un montón de experimentos que otra vez se hacen durante el siglo XIX. Maxwell en el año 1800, más o menos 50, dice, mira, todo esto se puede condensar de esta manera que es que él escribe las ecuaciones como compactas, pero son todos resultados experimentales anteriores. Una nota curiosa, una vez fuimos con unos amigos a buscar los trabajos originales de Maxwell, que estaban en la facultad, en un libro absolutamente lleno de tierra, y lo curioso es que las ecuaciones no eran tan chiquitas como estas, porque la notación de Nabla no estaba establecida. Maxwell no conocía la notación de Nabla, o sea, Nabla como la suma de las derivadas. Con lo cual las ecuaciones ocupaban todo un renglón. Era el rotor, el componente uno, componente 2, componente 3, todo escrito con derivadas, suma de derivadas. Eh, Eran los operadores, pero no escrito como operadores. Así que es interesante, era mucho más largo para escribir. Estábamos en la ecuación de Schrödinger. Y la ecuación de Schrödinger, por otro lado, no es una ecuación que se pueda deducir. Cuando uno cursa cuántica, hay lo que se llaman argumentos de plausibilidad de la ecuación de Schrödinger, y uno puede ver algunas características propias de la ecuación de Schrödinger y que fueron hechas, entre comillas, a medida de lo que querían hacer los físicos que estaban haciendo la cuántica. Obviamente no tenían experimentos, no tenían una serie de experimentos que me daban cuál iba a ser la ecuación y que lo juntaba con una ecuación. Tenían la relación entre los experimentos y la ecuación era muy difusa, había muchos pasos en el medio. Sin embargo, los que hicieron esto, Schrödinger, por ejemplo, por eso se llama ecuación de Schrödinger, sabían muchísimo, muchísimo de ecuaciones diferenciales. Y entonces dijo, yo necesito que tenga, claramente va a aparecer un laplaciano, que es el término, pero que tengo un láser por acá. Tengo un término que tiene un laplaciano, ¿sí? Este que está acá. Esta función psi mayúscula es lo que se llama función de onda, ¿sí? Que tiene que ver con probabilidad de encontrar una partícula, bla, bla, bla.
esta función psi, bueno, tiene que tener un laplaciano. ¿Qué pasa si está en un potencial? Bueno, en un potencial, al menos esta versión, que es la versión lineal, tiene que aparecer combinada de alguna manera con psi. Sí, estoy haciendo una versión simplificada de lo que es. Y esto es lo que me parece genial. Yo en su momento, cuando cursé cuántica, sabía menos de ecuaciones diferenciales que lo que sé ahora. No es que haya estudiado, sino que fui entendiendo cómo funcionaban las cosas. Lo que necesitaron era una derivada primera en el tiempo. ¿Para qué? Para que el sistema pudiera resolverse a partir de la condición de conocer psi a t igual a cero. ¿Cómo hago para ver cuál es la evolución de cierta función de onda en el tiempo? Dijeron, bueno, todo esto está relacionado de alguna manera, bla, 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 pero yo quiero tener la evolución a partir de esa sola condición, que necesito solamente la psi. Y eso necesita una derivada primera en el tiempo, que es esta que está acá al lado. Las constantes que aparecen, que es h, que es la constante de Planck, y, bueno, y es la cosa imaginaria, hace que haya un montón de características de psi, que es imaginario, un montón de cosas, pero lo que me parece genial de lo que hicieron en ese momento es que dijeron, yo quiero que las soluciones puedan plantearse de determinada manera y, por ejemplo, necesito una derivada primera. Obviamente después fue testeada, no sé exactamente toda la historia de la ecuación de Schrödinger, pero sí sé que después fue testeada. Esto hay que mirarlo en el contexto después de resultados que se obtienen con fenómenos cuánticos y la relación o la conexión entre esto y los resultados es muchas veces muy oscura. Y así supongo que tuvieron que ir corrigiendo algunos parámetros. Acá abajo tenemos una versión, la versión independiente del tiempo, que la versión resumida es esta. Fíjense que tengo de un lado psi y del otro lado psi. Esto hace que esta cosa, esta ecuación, tenga un montón de soluciones que forman una familia de soluciones para cada potencial. ¿Sí? Y esa familia de soluciones tiene un montón de propiedades, no nos vamos a meter con cuántica, tiene un montón de propiedades que forman un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial es el que da las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Y eso finalmente da que, como resultado, que la energía está, por ejemplo, aparece con, eh, no de manera continua, sino de manera discreta para cada uno de estos autovalores. ¿Y dónde está toda esa información? Está en la ecuación. Eh, Cuántica, al menos en exactas, tenemos dos materias de cuántica. Una que vemos la ecuación, está sonando el reloj de mi abuela. Tenemos la primera ecuación, que es la primera materia que resolvemos la ecuación, y después la materia cuántica, donde directamente se estudia esto como un espacio vectorial. Es casi álgebra lineal. Y eso tiene que ver también con el tipo de propiedades que cumplen las ecuaciones diferenciales, que en general las ecuaciones diferenciales vamos a ver que tienen no una sola solución. Bueno, mejor dicho, para una condición de contorno, una condición inicial o las condiciones que necesite, van a tener una solución. Pero condiciones parecidas voy a tener una familia de soluciones. Todas cumplen con cierta característica. Bueno, eso explota la mecánica cuántica y ahí se vio muy fuertemente, toda una teoría que no la inventaron en la física del año 20 o 30. Ya se sabía de, otra vez, principio o mediados del siglo XIX, donde los matemáticos y físicos se habían puesto a resolver las ecuaciones y habían encontrado un montón de soluciones, un montón de funciones, polinomios, todos con nombre francés, salvo algunos Chebyshev, algún ruso que aparece por ahí, que eran casi, voy a decir una brutalidad, curiosidades matemáticas, pero que en algún momento dijeron, la pucha, esto es la solución que yo estoy buscando. Ya existía. Es muy interesante la evolución
de cada disciplina, no solo la cuántica, cada disciplina es muy interesante porque durante años por ahí hay descubrimientos que nadie sabe para qué sirven, son bonitos, los recuadro, publico, le digo a CONICET, mirá cómo publico, eh, y después de muchos años se encuentra cuál es la aplicación. Ocurre todo el tiempo. Yo trabajo en fluidos, así que hay algunos ejemplos de fluidos en esto. Eh, la ecuación de continuidad, la que se llama ecuación de continuidad, nunca entendí por qué se llama ecuación de continuidad, porque lo que esencialmente lo que dice es que la masa se conserva. La masa sabemos que se conserva. Si no se conserva la masa es porque pasó algo. Por ejemplo, se fue por un agujero o alguien le echó agua en mi experimento. Esa expresión, la expresión de esa conservación, está la información en la ecuación de continuidad, donde lo que aparece otra vez, fíjense, el gradiente, ¿sí? Lo que significa esto es el flujo, eso también lo vamos a ver en algún momento, el flujo a través de cierta superficie, fíjense, ¿el flujo de qué? El flujo de masa, densidad por velocidad. El flujo de esa masa se debería compensar, si está F0, con la variación de la densidad, ¿sí? Si la densidad del líquido no es constante, varía con el tiempo, porque no sé, porque es compresible, no va a variar de cualquier manera. Si se comprime, quiere decir que va a ser a expensas de velocidad, por ejemplo, y esa información está acá. Esta F lo que dice es si alguien está poniendo, alguien no, o si hay un ingreso de materia o egreso de materia. Si la F esa es positiva, ingresa materia, y si es negativa, egresa. Si no hay ni rejillas ni canillas, como decía un profesor de la facultad, esa cantidad de fuentes es cero, no estoy agregando ni sacando masa. Entonces, esta ecuación es el gradiente de ρ por b más la derivada igual a cero. Eso es lo que se llama ecuación de continuidad. Si adicionalmente la densidad es constante, la derivada de ρ respecto de t es cero. Entonces lo que me queda es que el gradiente, en realidad, esta es la divergencia, me falta un puntito. Vine diciendo gradiente, pero divergencia. La divergencia de ρ por la velocidad es igual a cero, y si ρ es constante lo saco de la divergencia y me queda que la divergencia de b es igual a cero. Otra vez, divergencia, otra vez el mismo problema. Tengo una ecuación diferencial, si quieren, que es la conservación de la masa. Continuamente me aparece. El caso general, cosa que uno evita siempre, en los que trabajamos en fluidos, lo escribimos, pero después empezamos a tirar términos a lo loco, porque no se puede, es lo que se llama la ecuación de Navier-Stokes. Navier-Stokes, fíjense, Stokes, el mismo del teorema de Stokes. Eh, Otra vez, principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Navier es un poco posterior. Y esta forma es la forma, digamos, normal, donde es un fluido que es incompresible y que tiene una viscosidad constante. En cuanto cambia uno cualquier parámetro, se pudre todo. Pero lo interesante acá, lo interesante es que esta ecuación, ¿sí? En realidad son tres ecuaciones, fíjese, es una ecuación vectorial. V es la velocidad incógnita. Cuando uno quiere resolver la ecuación de Navier-Stokes, lo que quiere es, el resultado que quiere es el campo de velocidades. O sea, yo metí, mira, todas mis condiciones, metí qué es agua, tiene un agujero acá, tiene tal cosa acá. Lo que guía ese movimiento del fluido es la ecuación de Navier-Stokes, o las ecuaciones de Navier-Stokes, porque es una ecuación vectorial que tiene tres coordenadas. Cuando uno encuentra entonces la solución, lo que encuentra es la velocidad punto a punto. Esa es la incógnita que uno quiere, mejor dicho, la solución que uno quiere. Acá tengo la velocidad en función del tiempo, bien, y acá tengo gradiente de presión. Siempre que hay fuerzas, siempre que hay movimiento de fluidos, hay un gradiente de presión. Puede ser externo, ¿sí? Puede ser interno.
Hay fuerzas externas, por ejemplo, la gravedad, ¿sí? O el viento, o lo que fuera, o un pistón, o lo que fuera. Y esto, que es el término viscoso. El término viscoso, esta nu, no, esta eta, es la viscosidad del líquido. Y fíjense que vuelve a aparecer el laplaciano, porque tiene que ver con la disipación de algo. Si esto fuera un curso de mecánica de fluidos, nos meteríamos con la disipación viscosa, por ejemplo, cosa que no vamos a hacer. Pero lo que es interesante de esta ecuación, lo que es más, lo que hace que esta ecuación no tenga una solución cerrada, es uno de estos problemas, no me acuerdo cómo se llama, que tienen $1 millón de premio, entre los cuales estaba el teorema de Fermat, la función, la Problema de milenio, función, perdón. el problema del milenio, gracias. De esos problemas del milenio es la solución de la ecuación de Navier-Stokes. Yo le iría diciendo, si ya veo que mañana lo encuentro, le iría diciendo que no busquen una solución porque no hay una solución, porque esta ecuación resuelve desde la circulación de la sangre en los capilares más chiquitos del cuerpo humano hasta el movimiento de las nubes y los tornados y ese tipo de cosas. No hay muchas ecuaciones que abarquen tantas escalas eh, de- con el mismo comportamiento. Bueno, la ecuación de Navier-Stokes es eso, es fascinante. Tan fascinante es que es imposible de resolver. Este término, fíjense, B escalar gradiente de B, ¿sí? Es un término vectorial. Ah, es un término que tiene, más allá de la forma que tiene, en algún momento hay que escribirlo esto para ver qué tiene. Porque tiene, fíjese, dos velocidades, ¿sí? Velocidades multiplicadas, y el nabla metido en el medio. Gradiente es omnipresente. Ese término es no lineal, ¿sí? Porque aparece B dos veces. Ese es el término que se llama convectivo. ¿Sí? Porque fíjense que está metida la velocidad más un gradiente de la misma velocidad. Es una, es una, es una dependencia muy extraña con la velocidad. Ese término es el que recontra super complica las soluciones de la ecuación de Navier-Stokes, porque es el término no lineal. Y entonces ahí sí hay que agarrarse y amacarse para encontrar las soluciones completas. Ahí no hay muchos métodos, creo, yo me arriesgaré a decir que no hay ningún método que funcione para más de una ecuación diferencial. Hay formas en que uno puede ir encontrando como subconjuntos de soluciones o aproximaciones de la solución. Y en mecánica de fluidos lo que uno hace es tratar de tirar por cualquier método ese término, hacerlo cero, porque si no es un lío de resolver. Y eso se logra, por ejemplo, si este término fuera mucho más chico, por ejemplo, que este término. ¿Sí? Y eso se logra con cierta combinación entre la velocidad, la viscosidad y la densidad. ¿Sí? Si uno logra que el término amarillo sea mucho más grande que el término rojo, lo que hacemos los físicos es tirar el término rojo. Ese tipo de soluciones lo que me haría es entonces que yo no escribo el término rojo, o sea, paso a tener una ecuación lineal. Y eso es mucho más fácil que una ecuación que es no lineal, y eso está controlado por un número que involucra a la velocidad, a la viscosidad, a la densidad, y obviamente hay un gradiente metido, y el gradiente tiene derivadas respecto de cierta longitud. Esas cosas combinadas, esas cosas combinadas, lo que forman es lo que se llama el número de Reynolds. Es lo que deben haber escuchado, que el número de Reynolds es un número que me dice brutamente qué tan turbulento o qué tan laminar o qué tan tranquilo o qué tan complicado es el fluido. Y eso tiene que ver con analizar la ecuación sin ni siquiera resolverla. Entonces digo, bueno, voy a tener
una combinación en mi problema de forma tal que el rojo es mucho más chiquito que el amarillo. Supongamos que no depende del tiempo. Entonces, el primer término no lo tengo. El término rojo es mucho más chiquito que el amarillo. Ah, la miércoles lo tiro. Entonces me quedo con la segunda parte. Y la segunda parte es mucho más fácil. Tengo un laplaciano, que ya lo conozco, gradiente y alguna fuerza y ya está. Encontré soluciones. De hecho, muchas de las soluciones que se encontraron en esa época, también con nombre francés como Poiseuille, vienen de haber simplificado la ecuación. Y lo interesante es eh, que la ecuación completa no se puede resolver. Ahora hay muchos métodos numéricos que la resuelven completo, completa, pero a mí lo numérico siempre me produce cierto escozor porque yo siempre digo, Monster Inc. es una simulación numérica y uno se la cree completamente. Si no hay un experimento que diga, mira, está funcionando bien, cosa que ahora sí funciona bien, yo no le creo mucho a las soluciones porque hay tantas aproximaciones. Igual ahora la veo, ya veo que me hago enemigos numéricos. A esta altura está totalmente resuelto el problema numérico. Uno puede hacer la solución que quiera. Programas comerciales como el Fluent o el OpenFOAM, que es un programa de código abierto, resuelven sin problemas la ecuación de Navier-Stokes, pero sigue estando el problema de que si uno quiere entender la ecuación siempre tiene ese término molesto ahí que es no lineal. Entonces, a menos que uno lo pueda tirar, no puede encontrar con la mano solución. Es interesante porque de hecho esta es la versión simple de la ecuación de Navier-Stokes. Esta es la ecuación, la forma más facilita que tiene. Si todo empieza a depender, por ejemplo, si el eta, esta viscosidad, esta que está acá, espere, esta, si esta viscosidad que está acá, esta, depende de, por ejemplo, la velocidad o depende del esfuerzo de corte, y ya está, esta ecuación, ya está, olvídense, es muchísimo más complicada. Y eso pasa casi todo el tiempo. Eso ocurriría con fluidos que no son newtonianos. Ahí está Newton metiendo la cuchara, como siempre. Por ejemplo, la sangre, el dulce de leche, no sé, los polímeros, todos los flujos poliméricos, la pasta de dientes, son todos flujos, son todos fluidos no newtonianos. Y la ecuación de Navier-Stokes efectivamente funciona, pero como tengo esa viscosidad dependiendo de todo, y bueno, eso me recontra complica, más que si fuera con algo. Sí, fíjense, eh, casi abarcamos media carrera de física con esto. Yo trabajo en mecánica de fluidos, no hago trabajo numérico, hice numérico durante un tiempo, pero me cansé. Yo quiero ajustar tornillos, quiero mojarme si hay ¿cómo se llama? Alguna pérdida de agua. Yo no quiero que se me cuelgue el programa, yo quiero mojarme cuando pasa algo. Volví a lo experimental. Y teoría hice muy poco, soy bastante malo en teoría, pero un día les voy a mostrar una ecuación que resolvimos del flujo de una capa líquida y que de hecho se las voy a mostrar para mostrarles un análisis que se puede hacer sobre una ecuación que se llama análisis en modos normales, que lo que me da es eh, un comportamiento inestable de la solución y no de la ecuación. Eso lo tengo anotado ahí. Un día se los voy a contar. Están mis cosas para contar. Vamos a otra ecuación. Ecuación de difusión. La ecuación de difusión es súper interesante. Otra vez, otra vez, año 1850, un señor que se llamaba Fick, que era un tipo bastante obsesivo porque era un tipo muy prolijo. Yo siempre pienso, es una visión muy naif la mía, siempre pienso que los físicos en esa época, los matemáticos en esa época estaban trabajando en una mesa mal iluminada, con velas, las gallinas dando vueltas. Eh, la- lo que hizo fue, estaba intrigado en cómo las soluciones, ¿sí?, se mezclaban. ¿Sí? No me acuerdo exactamente cuál era el punto que el tipo estudiaba, pero por ejemplo, si uno, caso que siempre nombro, es el caso del azúcar en el té. ¿Sí? Eh, Cuando uno tiene el té caliente, le tira azúcar, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí?
O sea, ¿qué es lo que uno espera que pase a partir de ahí? Me acuerdo una vez en una clase en pandemia, quise hacer un experimento justo en esta misma mesa con tinta, puse tinta en un tacho, en un bowl, con la idea de explicar todo esto, qué sé yo, y al final de la clase mostrarle, miren, se mezcló un poco, pero hice tal despelote que mojé todo, dejé todo lleno de tinta, así que el experimento no funcionó y fue la única vez que lo probé. La cuestión es que si uno deja el azúcar en el fondo del té, y la idea de poner el azúcar es para que el té quede dulce, eso no ocurre. No ocurre. La naturaleza se niega a mezclar el azúcar con el té. Pero si uno mira con un poco más de paciencia, resulta que sí se está mezclando. El problema es que se mezcla tan lento que si uno hace la cuenta así rápidamente, encuentra que para tener el té más o menos bien mezclado tiene que esperar 2 días. Pero si uno quiere desayunar y después irse a trabajar 2 días, no sirve. Entonces eso justifica la invención de la cucharita, por ejemplo. Fíjense que estamos haciendo una contribución al hogar. La información de qué tan lento es el fenómeno de mezcla del azúcar en el té, está en esa constante D que se llama coeficiente de difusión. Es el coeficiente de difusión. Uy, ya. Difusión. Escribo en cualquier lado porque no veo el cursor. No sé por qué no estoy viendo el cursor. Coeficiente de difusión. Hay libros enteros de estudio de coeficiente de difusión, que acá yo puse una constante. Cuando uno empieza a mirar con un poco de más de obsesión, que era lo que hizo este tipo, Fick, empieza a encontrar que el coeficiente de difusión depende de todo. Por ejemplo, la temperatura. Si está más caliente, se mezcla más rápido; si está más frío, se mezcla más lento; si hay más, se mezcla menos; si hay menos, se mezcla más, y así. Lo que sucede es que si uno tiene, por ejemplo, vamos a dibujar una taza bidimensional, el té acá, y el azúcar lo voy a poner como verde porque es azúcar orgánica. ¿Sí? Pongo el azúcar en el fondo, y resulta que lo que pasa es que la naturaleza hace algo completamente opuesto a lo que hacen los políticos. La naturaleza, donde hay más, trata de que haya menos y vaya donde no hay. Y los políticos en la economía hacen justamente lo contrario. De donde hay más quieren más y donde hay menos que haya menos. Bueno, la naturaleza no. Le molesta. La naturaleza busca el equilibrio, busca donde hay más. Esto no se puede sostener, tiene que ir difundiendo precisamente hacia donde hay menos. Eso es lo que se llama ley de Fick. La, el comportamiento temporal de eso está en la información de eso, está en lo que se llama coeficiente de difusión. Entonces, lo que ocurre es que donde hay más, va a haber menos, con un comportamiento. Esto lo vamos a ver en algún momento, lo vamos a difundir, no, lo vamos a deducir. Es una cuentita muy simple. Y lo que pasa es que hay un flujo de donde hay más a donde hay menos, y escribiendo las cosas más o menos ordenadas, no es muy complicado, uno llega a la ecuación de difusión. ¿Sí? Y ahí está metida una información que no muchos lo dicen, no es que yo sea un grosso, digo, pero me llama la atención que en esta ecuación tan pequeñita está implícito, está escrito, no es implícito, está incluido lo que se llama el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica dice en qué sentido ocurren las cosas que ocurren. Por ejemplo, uno esperaría que si uno pone azúcar en el fondo del té, eventualmente el azúcar va a estar en todo el té, distribuido uniformemente, y no al revés. Uno no esperaría que todo el azúcar del té termine en el fondo. Si pasa eso es por otro fenómeno, porque se enfrió y la disolución es menor, qué sé yo. Pero uno no espera, por ejemplo, que el aire en esta habitación de buenas a primeras se junte todo en un extremo. ¿Por qué no ocurre? Es una cuestión estadística. Ahí de eso da cuenta la mecánica estadística. Y es donde está metido el segundo principio de la termodinámica, que dice en qué sentido ocurren las cosas. Bueno, esta ecuación tiene metido el segundo principio de la termodinámica. Fíjese otra vez el laplaciano, otra vez la ecuación de Laplace.
Lo que ocurre con esto es que si no dependiera del tiempo, lo que uno tiene es la ecuación de Laplace. Y es lo que se obtiene como solución, lo que se llama asintótica. Eventualmente, en algún momento, la concentración del azúcar en el té va a dejar de variar porque ya está toda distribuida y no es que va a empezar a juntarse, oscilar, no va a hacer cosas raras. Bueno, en ese momento la dependencia del tiempo desaparece y tengo una ecuación de Laplace. Muy interesante. O sea, no son distintas las ecuaciones. Finalmente termina todo en el mismo lado. ¿Qué pasa si uno a la ecuación de Laplace, a la ecuación de difusión, le agrega un término? Ese término es, por ejemplo, uno mete té con azúcar y lo mete en un sistema en un caño que se va moviendo. Bueno, ahí ya no es la ecuación de difusión. No es, no es puramente una ecuación de difusión, es algo que está difundiendo y se está moviendo, está convectando. Convectando es un verbo que odio, pero se está moviendo y está difundiendo. ¿Quién da cuenta de ese fenómeno? Lo que se llama la ecuación de convección-difusión. ¿Y dónde está esa información? Busco mi superláser, no, mejor está acá. Fíjense, está en la velocidad gradiente de U, que es lo que se está mezclando. Y fíjense que lo que me está diciendo esa ecuación con el solo agregado de un término es que es la de arriba más algún movimiento. ¿Sí? En general muchas veces, esto se puede deducir, digamos, se puede deducir de la misma manera que arriba, pero cuando uno termina de escribir la ecuación dice, ah, mira, interesante, apareció la velocidad y el gradiente. El gradiente son diferentes. Y la velocidad, ok, la velocidad con la que se está moviendo. Obviamente todo esto puede depender de todas las variables, de todas las condiciones, etcétera. Bla, bla, bla. Nueva ecuación. Ecuación de ondas. Fíjese que ahora la ecuación de ondas en su forma, entre comillas, general, tiene cierto parecido con la ecuación de difusión, porque tiene derivadas respecto de x y derivadas respecto de t. La diferencia con la ecuación de difusión es, vamos a poner acá, la ecuación de difusión tiene una derivada segunda de x y una derivada primera de t. La ecuación de ondas tiene una derivada segunda en x y una derivada segunda en t. ¿Eso qué hace? Hace que las variables x y t, voy a decir una brutalidad, sean más parecidas en el sentido de que se comporten de manera parecida. ¿A qué viene lo próximo? Con definición habitual. Bueno, sí podemos pasar a la siguiente. Supongamos que tiramos esto, tiramos el F. Eh, lo que termina apareciendo, ¿sí? Es que son tan parecidas las variables x y t que, a diferencia del otro que explicaba cómo se disolvía el azúcar en el té, esto lo que explica es cómo se propaga algo en cierto medio. Porque son tan parecidas X y T que hubo un matemático que se llama D'Alembert, que lo que hizo fue analizar esta ecuación y dijo, eso también lo vamos a ver, dijo, ah, espera, esto si uno la opera un poquito con esta ecuación, termina apareciendo que las soluciones, esperen que no encuentro el lápiz, las soluciones terminan siendo una función de x más c por t, este mismo c que aparece ahí, más una g de x menos c por t. Estas son dos funciones con una variable, x más c por t y x menos c por t. Fíjense que hay un signo distinto en el t. Quiere decir cosas que se mueven hacia un lado o cosas que se mueven hacia el otro. Esto me está representando una onda que se mueve, o si quieren, dos ondas que se mueven. La complicaciones en esta ecuación pueden venir por todos lados. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene una sola componente. El anterior, también tenía una sola componente, pero puede haber más de una componente, pueden ser esféricas, pueden ser cilíndricas, pueden ser, por ejemplo, cuando se estudia antenas, por ejemplo. Las antenas lo que hacen es emitir ondas. Las ondas se comportan con la ecuación de ondas, pero en geometría cilíndrica. Y entonces ahí empieza toda una complicación matemática que no es tan simple como esto. Esta velocidad c, vamos a agarrar un cosito azul, esta velocidad c es la velocidad con que se propagan las ondas, puede depender de la dirección. Sí, puede ser
que en una dirección sea rápida y en otra dirección sea lento. Sí, hay cosas que se llaman eh, sustancias birrefringentes, como por ejemplo el espato de Islandia, no sé por qué es el nombre espato de Islandia, que lo que sirven no, que lo que tienen es que la velocidad de propagación en una de las direcciones, es una especie de cristal, y entonces las propiedades ópticas en una dirección son distintas en otra. Y eso hace que las ondas se propaguen distinto, o sea, esta velocidad C sea distinta en las dos direcciones. Eso tiene un montón de propiedades, aplicaciones, qué sé yo. Eh, Esta es la versión Disney de la ecuación de onda, la versión una variable x, una variable t, c igual a constante y somos felices. Así que la ecuación de onda, bueno, la ecuación de onda es interesante. Último comentario, como son tan parecidas las componentes x y t, o sea, las variables x y t, casi como que pueden intercambiarse. Lo mismo que en la ecuación de Laplace. X y Z, en principio, son equivalentes, son simplemente distintas coordenadas, uno las puede intercambiar. Un problema que esté así es lo mismo que un problema que esté así, sigue cumpliendo con la misma ecuación y cambié X por Y. Acá también puedo, casi sin problemas, cambiar X por T. ¿Eso qué significa? Muchas cosas. Por ejemplo, esto que encontró D'Alembert. Y la otra es que si uno ve ondas en X, tiene que ver ondas en T. Yo siempre cito el mismo caso porque lo leí, no sé si lo leí en el Feynman, que dice, si uno ve una onda en una variable con la otra fija, por ejemplo, en X con T fijo, por ejemplo, tienen una piedrita en el lago de Palermo. ¿Sí? Vayan al lago de Palermo, tiran una piedrita y sacan una foto. ¿Qué es lo que van a ver? Una onda. Eso es T fijo, un gráfico en función de X para T fijo. ¿Sí? Uno ve una ondita. Ahora al revés, párense en un punto, o sea, X fijo, y dejen variar T. ¿Qué es lo que ven? Otra onda, ¿sí? Porque oscila la altura del agua, también como oscilaba la otra en función de X. Es decir, veo ondas en X constante y veo ondas en T constante. Esa es la implicancia, por ejemplo, que X y T sean iguales. Toda esa información está en está en la misma ecuación. Acá puse algunos ejemplos. Una perturbación de un gas, una onda, necesita de un medio restitutivo. ¿Sí? De esto lo vamos a deducir en algún momento y sale muy redondito. Antes se veía en física uno, ya no se ve en física uno. Cuando uno tiene un medio restitutivo, ¿qué significa? Que si uno aparta alguna partícula o alguna parte de ese medio, lo aparta de su equilibrio, trata de volver a su posición de equilibrio. Es lo que sucede con una cuerda de guitarra, por ejemplo. Uno aparta la cuerda, la deja ir, entonces quiere volver a su posición de equilibrio, pero tiene inercia, así que sigue de largo. Y cuando sigue de largo, después quiere volver al equilibrio, así que va, viene, va, viene, va, viene hasta que en algún momento por, no sé, disipación con el aire, porque es un metal que se deforma o por lo que sea, terminan apaciguándose, no, amortiguándose las ondas, pero en principio necesita un medio restitutivo. Un gas es un medio restitutivo. Si uno aparta una partícula de gas de su posición de equilibrio, lo que está haciendo es generar una presión más alta hacia donde uno se movió y más baja desde donde uno se movió. Eso lo que hace es una fuerza neta hacia donde estaba antes, o sea, un medio restitutivo. Entonces, una propagación del sonido también es una onda porque el aire es un medio restitutivo. Es una, una discusión grandísima y súper interesante de fines del siglo XIX fue, ok, la luz es una onda, con lo cual necesita un medio elástico, un medio restitutivo por el cual se mueva. Eso dijo entonces alguien, hay en el vacío, porque en el vacío se movían, hay en el vacío un medio elástico que se llama éter. Y ahí empezó toda la discusión del éter. Que el éter sí se mueve, que si no se mueve con los planetas, que sí, que no, hasta que vino Einstein y dijo, no muchachos, no hay éter. La luz se mueve por otra cuestión, porque pasa tal cosa y tal otra. Pero fíjense que otra vez, el conocimiento de
la solución, que era una onda electromagnética, decía cuál era la ecuación. Y la ecuación viene de resolver un medio restitutivo. O sea, hacían el camino inverso. Eso es saber mucho de ecuaciones diferenciales. Si uno pone términos adicionales, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Este que está acá, fíjense que es lineal con la posición. Eso hace que las ondas se amortigüen, entonces me queda una ecuación de onda amortiguada. Eso, en realidad, todas las ondas son amortiguadas porque no duran infinito. Una membrana vibrante es en dos dimensiones. Es lo mismo, ¿sí? La solución de la ecuación de la membrana vibrante son muy interesantes porque eh, tienen unas figuras estacionarias muy bonitas. No sé si nos vamos a meter con eso porque la matemática es bastante larga, bastante complicada, pero bueno, hay ecuaciones de onda que en vez de derivada segunda es una derivada primera, que se mueve solo en una dirección. Y ahora, fíjense que puse las tres ecuaciones que vimos, las tres ecuaciones básicas que vimos, que son la primera, la ecuación de difusión. Esta es la ecuación de difusión. La segunda es la ecuación de ondas y la tercera es la ecuación de Laplace. ¿Sí? Fíjense que las tres comparten el laplaciano. ¿Sí? De hecho, no sé por qué a la del medio le puse delta, era más parecida todavía. Las, las ecuaciones en general que están más estudiadas en la física, son estos tres tipos de ecuaciones, que son muy parecidas entre ellas. Fíjense que si en la primera la dependencia del tiempo desaparece, obtengo la tercera. Si en esta, ¿sí? De alguna razón saco la dependencia del tiempo, tengo la segunda. O sea, son muy parecidas. Son tan parecidas, y esto es creo lo último que tengo. Ah, sí, porque ahí empieza la vuelta. Hay una catalogación que se usa habitualmente para decir cuáles son las ecuaciones diferenciales y qué tipo de solución tienen. Fíjense, la primera es la de Laplace, la primera columna es una ecuación de Laplace. Fíjense, son dos variables x e y, las dos son espaciales, son las que se llaman de tipo elíptico. Fíjense que tiene cierto parecido con una elipse. Esta ecuación parece una elipse. ¿Sí? La segunda, la ecuación de difusión. La ecuación de difusión es una ecuación, ¿sí? Que tiene derivada primera y acá derivada segunda. Si uno pusiera y x, tendría una especie de y igual a x cuadrado, una parábola. ¿Sí? Viene por ahí la cosa, no hay más que eso. Y la tercera es una hiperbólica, pero fíjense que hay las dos cuadradas. Una cuadrada igual a otra cuadrada. Uno dice, no, pero una hiperbólica es x igual a uno sobre y o qué sé yo. Lo que pasa es que si es cuadrada tiene como dos soluciones, que son las dos ramas. ¿Sí? Entonces la ecuación, el tercer tipo es hiperbólico. La primera, normalmente, la forma más básica, súper simple, es resolverla en un rectángulo, ¿sí? Donde tengo x e y. La segunda, en un segmento o en la recta real. Y para t mayor que cero, la tercera también en un segmento finito o infinito y para t mayor o igual que cero. Eh, Vamos a resolver estas y vamos a resolver algunas más complicadas. La cuestión es que cuando uno tiene una solución más o menos simple y toca cualquier cosa, por ejemplo, la resolución en un segmento es mucho más fácil que la resolución en toda la recta real. No porque conceptualmente sea más complicado, sino porque algebraicamente es más complicado. Los métodos, las herramientas matemáticas que uno tiene para resolver en un segmento son, si bien son complicadas, que son series de Fourier, vamos a ver más adelante, son mucho más simples o mucho más entendibles que las herramientas que uno tiene para toda la recta real, que ahí ya nos metemos con cosas que se llaman, por ejemplo, transformada de Laplace o de Fourier, en general transformada de Fourier. Eh, Conceptualmente el problema es el mismo. De hecho, Fourier usa, si no me equivoco, por primera vez su transformada para resolver el problema que les conté antes, el de la difusión de un punto de calor en una barra queda infinita. Encuentra la solución y para eso inventa un nuevo método
de cálculo. Quizá lo tenía de antes, pero la cuestión es que lo resuelve por primera vez con su método. La solución que vamos a ver, o la que daba en análisis 3, es la solución de Fourier. Eh, es genial. La verdad que los tipos hacían, hacían matemática con, piensen, pluma de ganso y un papel de porquería, todo a mano, resolvían y tenían las soluciones, no tenían ni el Wolfram Alpha, ni el ChatGPT, ni ningún programa de nada. Esto es más o menos lo que les quiero contar en esta primera clase. Me parecía que tenía que, entre comillas, entusiasmarlos en por qué es interesante estudiar ecuaciones diferenciales. El- Cuando se dice que el lenguaje de la física o de la naturaleza es la matemática, yo corregiría y diría el lenguaje de la física son las ecuaciones diferenciales. O sea, no cualquier relación, es ecuación diferencial. O sea, son relaciones entre variaciones de parámetros y no simplemente relaciones entre parámetros. Y ahí uno cae siempre en una ecuación diferencial. Así que, bueno, la clase que viene vamos a ver por ejemplo, ¿qué necesita uno para resolver? ¿O qué condiciones adicionales a la ecuación tiene que poner uno? O sea, todo muy bien con las ecuaciones de Maxwell, pero con las ecuaciones de Maxwell solo no hacemos nada. Necesitamos poner cosas adicionales. ¿Qué cosas adicionales? Bueno, depende. Vamos a empezar con ecuaciones más simples. Vamos a ver, bueno, qué condiciones necesito para encontrar una solución y si es posible una sola solución. Y que esa solución cumpla con todo lo que tiene que cumplir. Y que, por ejemplo, si uno varía un poco las condiciones de contorno, no se me rompa la solución y pase cualquier cosa. Y eso es lo que vamos a ir discutiendo en la clase que viene. Voy a parar la grabación.